¿No? Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todos. Estamos en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata, en el marco de la Cátedra de Arqueologías del Paisaje. Mi nombre es Lucía Magnin y estoy aquí con mi colega eh, Julieta Lynch. ¿Le estaba por decir el nombre de su hermana? Bueno, les damos la bienvenida a esta clase que tiene una conferencia. Vamos a recibir y vamos a escuchar con mucha atención al doctor Pastor Fábrega Álvarez. Agradecemos en primer término a las autoridades de la facultad que nos dieron este espacio, a la Secretaría de Posgrado que nos brindó también el auditorio y al personal de computación de acá de la facultad que también asistió. También agradezco, estamos junto a los estudiantes, los y las estudiantes de la materia. Bien, le doy la palabra a Juli para que presente a... Bueno, muy buenos días y hago una pequeña reseña del doctor Pastor Fábrega Álvarez. El doctor nació en Orense, en Galicia, España, en el 78. Es doctor en arqueología espacial y técnico especializado en sistemas de información geográfica y teledetección de los organismos públicos de investigación, destinado como funcionario de carrera en el Instituto de Ciencias del Patrimonio, INCIPIT, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, desde el 2009. Su actividad profesional se vincula a 6 líneas de trabajo: aplicación de metodologías no invasivas en arqueología, la aplicación de tecnologías digitales para arqueología y patrimonio, análisis espacial de registro arqueológico, arqueología del paisaje, desarrollo de modelos de datos sobre arqueología y patrimonio y estudio de las dinámicas históricas de las llamadas sociedades intermedias desde una perspectiva social y paisajística. En particular, ha trabajado en contextos de la Edad de Hierro en Europa y en el Intermedio Tardío en Sudamérica. La temática sobre la que ha publicado mayormente como autor o coautor más de medio centenar de trabajos científicos, ha realizado contribuciones en más de 30 congresos y reuniones científicas nacionales e internacionales. Ha participado de numerosas campañas arqueológicas en España, Portugal, Argentina, Uruguay, Chile y la Antártida. Se desempeña actualmente como docente en cursos de doctorado, máster y especialización, organizados por organismos de investigación y universidades en distintos países. Es coordinador desde el 2012 del curso de posgrado Tecnologías de Información Geográfica en Arqueología, que organiza el Consejo Superior de Investigaciones Científicas desde el 2006. Desde el 2023 es responsable del Laboratorio de Paisajes Digitales en el marco de implementación de infraestructuras del INCIPIT CSIC. Ahora, sin más, en esta oportunidad va a presentar la ponencia que se titula Arqueologías del Paisaje Digital Retrospectiva. Le damos la palabra al doctor Pastor Fábrega Álvarez. Bueno, muchas gracias, Lucía y Julieta, por esta presentación y también por invitarme, por pensar en mí para introducir esta clase y dar mi modesta visión sobre la arqueología del paisaje. Bueno, he preparado un poco esta presentación también orientada un poco al objetivo que me proponía ahí Julieta, que era introducir no solamente la arqueología del paisaje digital, sino más bien entender lo que es la arqueología del paisaje en una materia como esta, ¿no? Y en este sentido os diré que voy a hablar bastante de arqueología del paisaje y más hacia el final vamos a ver qué papel juegan o estas etiquetas de paisajes digitales dentro de este marco que es la arqueología del paisaje. Bueno, voy a empezar diciendo algo que puede resultar un tanto polémico, pero creo que define bien lo que sentimos algunos que llevamos ya muchos años trabajando en este marco, en esta estrategia de investigación que es la arqueología del paisaje. Y es que yo podría decir algo como que la arqueología del paisaje ha muerto de alguna manera. Y ha muerto de alguna manera porque creo que cada vez se habla menos de ella desde el punto de vista epistemológico,
Pero sin embargo, yo percibo que cada vez hay muchos más matices de lo que es la arqueología del paisaje en la propia arqueología, ¿no? Sin darle demasiada importancia a la etiqueta en sí. Y yo creo que eso es algo muy positivo porque en el fondo refuerza la arqueología, una arqueología pues, más fuerte como disciplina, sin, digamos, demasiados pues, focos, aproximaciones o recovecos, ¿no? Ahora bien, hablar de la arqueología del paisaje es complicado por una cosa. Yo voy a dar aquí una visión que es una visión integradora, pero que seguramente no todo el mundo estaría de acuerdo con esta visión, ya que estamos hablando de un marco que ya tiene décadas de práctica, que aparece de una forma, pues eso, muy significativa, muy fuerte ya en los años 90 del siglo pasado, y se desarrolla y va cambiando durante décadas hasta hoy. Entonces, como os digo, mi visión es más bien una visión pues integradora, y voy a hacer alusión a diferentes también aproximaciones que, como os digo, creo que para mí es toda una, pero que tienen matices un poco diferentes. Se ha hablado muchas veces, pues eso, de la arqueología del paisaje como estrategia de investigación, como aproximaciones, como un programa de investigación. Bueno, hay ciertos desacuerdos y seguramente, pues, falta también, ¿no? Un marco o más bien publicaciones en donde explícitamente pues se hagan este tipo de discusiones. Que yo conozca no hay por ejemplo, no hay un manual de arqueología del paisaje hoy en día, no se ha escrito. Y por lo tanto, la síntesis que voy a hacer aquí es desde mi propia experiencia y obviamente teniendo en cuenta pues, los diferentes grupos que se han posicionado y han practicado la arqueología desde aquí, ¿no? Existen diferentes formas en cuanto al peso que tiene el paisaje en sí en estas arqueologías. Hay arqueologías que son, podríamos decir, más reconstructivistas, que dan más peso a la reconstrucción del registro, incluso al paisaje, en la medida que ponen el acento en la propia reconstrucción paleoambiental. Y otras que se han llamado como arqueologías más con aproximaciones más sintéticas, que se hacen directamente sobre el paisaje actual por diversas razones, ¿no? También hay disensos en cuanto al marco teórico, los objetivos y la dimensión del paisaje que tratan. Y esto es bastante marcado. Las primeras arqueologías del paisaje, a las que me voy a referir después, esas que empiezan en los años 90, que son muy rupturistas y planteadas desde la fenomenología, abordan sobre todo cuestiones, vamos a decir, simbólicas, cuestiones relacionadas con la significación de la cultura material, de la cultura arqueológica. Y sin embargo, otras que se desarrollan también a partir de ahí ponen mucho más el foco en resolver cuestiones pues, más a nivel socioeconómico, sociopolítico, en donde abarcan, digamos, pues, problemáticas acerca de ese tipo de paisajes, paisajes agrícolas, viarios, etcétera, etcétera. También hay disensos en cuanto al método de validación del conocimiento. Algunas arqueologías, esas primeras arqueologías del paisaje de los años 90, planteadas desde la fenomenología, han sido muy criticadas porque sus narrativas son difíciles de contrastar, ¿no? Porque a pesar de la utilidad o de la novedad que tuvieron en su momento, planteando pues la ruptura con la concepción moderna del paisaje, construían narrativas que son muy difíciles de contrastar. Y existen, bueno, otro tipo
de arqueologías del paisaje que ponen un límite mucho más férreo a la interpretación, ¿no? Arqueologías cuyo método de validación del conocimiento está mucho más próximo o está integrado en lo que entendemos hoy por una disciplina científica. Antes de meterme en este fregado de definir qué es la arqueología del paisaje y por qué se caracteriza, me gustaría dar dos pinceladas al contexto, sobre todo al contexto de aparición en los años 90 de este tipo de marco interpretativo. Y creo que hay que poner de manifiesto el éxito que tiene ya en este momento, un momento reciente en este momento, el concepto de paisaje, muy asociado ya a lo que se empieza a definir como paisaje cultural. La UNESCO, precisamente en 1992, introduce esta categoría como una categoría propia y que añade a la caracterización de patrimonios mundiales y lo define así, ¿no? Como la interacción en el tiempo de las personas y el medio natural, ¿no? Posteriormente, otros convenios, como el Convenio Europeo del Paisaje, hacen alusión a otras cosas que resultan también muy significativas y muy alineadas con esta manera de entender el paisaje desde la propia arqueología del paisaje, ¿no? Haciendo alusión al paisaje como algo percibido por la población, ¿no? Aquí está el concepto otra vez de percepción. Y fijaros que estas nociones que aparecen sobre todo en los años 90 rompen esa idea, ese concepto romántico más bien del paisaje, como un paisaje natural, un paisaje prístino, alejado de lo que es el ser humano, ¿no? Entonces, esta aparición y este éxito del concepto del paisaje en las políticas patrimoniales y en general en las políticas medioambientales, creo que está muy alineado con esta idea o este concepto de paisaje que ya maneja la arqueología del paisaje en ese momento. No voy a seguir porque, como sabéis, el concepto de paisaje cultural ha tenido muchísimo recorrido. Y hoy en día no solamente los paisajes culturales, sino el paisaje en sí es fruto de normativas de protección, legislación de protección en Europa, incluso planes nacionales y demás. Entonces, me gustaría en primer lugar asociar estas dos cosas, ¿no? El éxito que ha tenido la arqueología del paisaje muy alineada con el concepto del paisaje en sí, mucho más allá de la propia arqueología. Esto es Las Médulas, es una mina romana que creo que hace seguramente uno de los primeros, al menos en España, paisajes culturales declarados como Patrimonio de la Humanidad. Y creo que se entiende bastante bien aquí pues esa idea, ¿no? De salir un poco del yacimiento arqueológico para plantear algo a una escala mucho más amplia, ¿no? Eso que veis ahí es producto de lo que se llama la ruina Montium, la forma de explotación de los romanos que a través de la acumulación de agua y los canales rompían esas montañas que tenéis ahí de León y explotaban sobre esas ruinas la extracción del oro, ¿no? Algo así es producto totalmente de la práctica de las actividades del ser humano. No, no es nada, entre comillas, natural, ¿no? Y bueno, y la segunda cosa que creo que explica también bien esta aproximación de la arqueología del paisaje, y esto es algo mucho más contextual, y me refiero con ello a que tiene mucho más que ver con la historia del grupo de investigación al que pertenezco, en parte
por el momento en el cual se produce una estrategia o surge la necesidad de una estrategia de gestión de impacto en obras públicas en un momento en donde llega a Galicia, vamos a decir, el impacto de la modernidad y la necesidad de esas grandes infraestructuras lineales que en otras partes de Europa ya habían llegado, como gasoductos, oleoductos, parques eólicos, autovías y autopistas, etcétera, y que surge la necesidad incluso de legislación nueva sobre la evaluación del impacto del patrimonio cultural en relación a esas grandes obras públicas. Y aquí hay que decir que la experiencia del grupo está muy ligada también a esto, ¿no? Está ligada no solamente a una arqueología de investigación fundamental, investigación básica sobre las sociedades del pasado, sino en la medida que desde la arqueología del paisaje se desarrollan metodologías para la evaluación del impacto en relación con este contexto de obra pública. Dos cosas esenciales y muy fáciles para entender la arqueología del paisaje, ¿no? La primera es que el yacimiento es el paisaje. Es decir, la arqueología del paisaje, y ahora, ¿no? Esto es algo pues, mucho más generalizado, ¿no? El plantear pues, proyectos arqueológicos mucho más allá del sitio, y aquí la noción de sitio podemos entenderla como esas zonas en donde se acumulan estructuras arqueológicas, piezas arqueológicas, en donde encontramos una gran densidad de cultura material, y la arqueología del paisaje plantea, vamos a salir de esos espacios para entender mejor precisamente estos sitios, ¿no? En realidad, si pensamos bien en cómo se estructura el paisaje, cómo se estructura un paisaje arqueológico, pues no hay límites, no hay ruptura. Es decir, el yacimiento es más bien una concepción metodológica, valorativa, que nos permite intervenir en él, pero no hay fronteras, ¿no? ¿Dónde acaba un asentamiento? Pues donde acaba el asentamiento empiezan las vías de comunicación, el espacio agrícola. Entonces, la arqueología del paisaje, en primer lugar, se entiende muy bien así, ¿no? Como una voluntad propia de trabajar más allá del yacimiento, contemplar el yacimiento desde el territorio y al revés, ¿no? Y contemplar el territorio desde el yacimiento. Pero si algo define la arqueología del paisaje, y creo que esto sí que hay un gran consenso, es la nueva concepción de espacialidad que plantea, ¿no? El concepto de espacio desde la arqueología del paisaje es que el espacio es un producto material, ¿no? Y es central en la construcción de las interacciones sociales, ¿no? No hace falta decir, esto creo que ya lo habréis visto pues, seguramente en la materia, que lógicamente la arqueología del paisaje se enmarca en esa arqueología postprocesual característica de los años 90. Y es en parte una reacción a esa arqueología espacial planteada desde una arqueología procesual, ¿no? Y aquí se ve muy bien, pues precisamente en esta dicotomía entre el espacio y el paisaje, ¿no? Entre la noción del espacio que plantea esa arqueología espacial de los años 70 y esta nueva concepción del espacio que plantea y que se relaciona precisamente con el concepto del paisaje. Y aquí creo que hay que mencionar que precisamente en los años 90, desde la arqueología del paisaje, no se manejaba el concepto de espacio como propio. Es decir, se enfrentaba el espacio al paisaje.
¿no? El espacio era el concepto de espacio que manejaba la arqueología espacial, y el paisaje era un nuevo concepto de espacio que manejaba la propia arqueología del paisaje. Entonces, ese concepto de espacio de la arqueología espacial se entendía, pues eso, como una matriz física sobre la que se desarrolla, pues, las actividades humanas, un espacio cartesiano, no significado, no contextual, natural, prístino, y que tiene que ver, mucho más economicista, y que se plantea, pues, desde esos estudios, site catchment analysis, ¿no? Que plantean, pues, por ejemplo, en el manual ahí sobre arqueología espacial de Hodder y Orton, ¿no? Y frente a esto, pues, la arqueología del paisaje dice que no, que esta no es, la noción no se entiende bien las actividades humanas a partir de esta noción del espacio, sino que el espacio es más bien un producto social, ¿no? Y que existe también, como representación, es decir, el paisaje es también no solamente producto de la acción social, sino que también es un paisaje imaginal, ¿no? Es decir, ahí, bueno, vamos a ver un poco después esas ideas de esas primeras experiencias y fenomenologías del paisaje. Y en estas arqueologías del paisaje, planteadas ya a principios de los 90, pues seguramente han sido, pues, las más conocidas, las más rupturistas, las que han planteado, pues, otro tipo, otra forma de hacer la arqueología. Seguramente también han sido las más polémicas, y me refiero ahí a los trabajos, pues, de Christopher Tilley, ¿no? Julian Thomas, o menos conocidos, por ejemplo, los de Sue Hamilton. ¿Qué referentes maneja la arqueología del paisaje? O sea, ¿qué referentes de espacio? Bueno, pues, esto no se los inventa la arqueología del paisaje. Están recurriendo, pues, ahí a esos trabajos de sociología, arquitectura, filosofía, urbanismo, que empiezan a reflexionar sobre el espacio como una producción humana, como un espacio producido, y que se centran en muchos casos en las ciudades, o en otros casos sobre la relación entre el espacio y la percepción visual, y que rompen totalmente, pues eso, con esa idea de espacio, vamos a decir, natural. Voy a mostrar aquí dos aproximaciones de la arqueología espacial, y quiero que esto se entienda bien, porque no son dos aproximaciones irreconciliables, son dos aproximaciones que encontramos en algunos proyectos de arqueología del paisaje, pero que las muestro de forma separada porque creo que se va a entender mucho mejor, y porque ponen el foco en dos formas distintas de hacer arqueología del paisaje. Una primera, que está mucho más en la línea de esas cosas que explicaba al principio, sobre fenomenologías del paisaje, sobre esos trabajos iniciales de Christopher Tilley, Thomas o Sue Hamilton, que ponen el foco en la dimensión simbólica del paisaje, haciendo un estudio muy centrado en la percepción, en la experiencia del sujeto en el paisaje. Es decir, utilizan, vamos a decir, el cuerpo humano casi como un instrumento de documentación, en donde construyen narrativas, en muchos casos muy centradas en las estructuras arqueológicas o en los sitios arqueológicos entendidos como monumentos, es decir,
entendidos como una materialidad pues, que resaltan el paisaje, y en donde la experiencia, pues a través de la experiencia construyen relatos perceptivos acerca de cómo explicar pues, la localización de esos sitios, cómo fueron pensados, cómo fueron construidos, y todo lo hacen a partir de experiencias en el propio paisaje a través del movimiento, de la movilidad, de la percepción y de esa manera de entender pues un paisaje pues vivido, contextual, un paisaje pues que nada tiene que ver con la concepción del espacio que manejaba esa arqueología espacial, ¿no? Un ejemplo, quizá con una interpretación mucho más ajustada o mucho más contrastada, por decirlo así, pero que sí que comparte esa idea de utilizar el cuerpo para documentar ciertas percepciones del paisaje a partir de la movilidad, ¿no? Y de los monumentos. Son los trabajos que desarrollan Felipe Criado y también Victoria Villot en los 90 en la Sierra de Valbanza. Es casi un caso paradigmático, muy conocido aquí en España por ser casi como un trabajo pionero desde la arqueología del paisaje y que se plantea mucho más allá incluso de la explicación de los monumentos o incluso de la explicación de por qué los monumentos o los sitios están donde están, ¿no? Es un trabajo mucho más ambicioso que pretende incluso entender el patrón de racionalidad de las sociedades que construyen esos monumentos a partir del paisaje. Pero para que se entienda mejor, eh, lo que pretenden en primera instancia es estudiar la localización de estos monumentos, de estos paisajes megalíticos, entendidos pues como esos paisajes de hace unos 5.000 años, caracterizados por esas tumbas, esas cámaras funerarias que están enterradas por estos túmulos y que jalonan distintos espacios de las sierras gallegas. Es un fenómeno que se produce en toda la fachada atlántica de Europa. El atlantismo, como sabéis, bueno, va mucho más allá como fenómeno europeo, pero que es muy característico de este tipo de estudios más bien experienciales, perceptivos, que se inician a principios de los 90. Felipe y Victoria empiezan a percibir cómo estos túmulos, cómo estas tumbas tienen estos efectos, es decir, se localizan en zonas muy prominentes desde el punto de vista visual. Les parece que se localizan ahí para ser vistos desde su entorno. Describen efectos como el que veis ahí, ¿no? Muy habituales, que es ese efecto de skyline que se recortan sobre esas dorsales, sobre el cielo, para hacerlos más visibles. Son arquitecturas que hoy en día no destacan demasiado en el paisaje precisamente por ese tapiz de vegetación que tienen encima, pero que originalmente estarían constituidas por corazas en cuarzo y pizarra que les darían mucha más visibilidad. Y entonces empiezan a preguntarse, pues, cuál es la estructura de esos paisajes megalíticos. ¿Cuáles son las lógicas que explican la localización de esas tumbas en el paisaje? Y empiezan a ver precisamente que la percepción, la prominencia visual que tienen, su voluntad de ser vistos, es una de las características precisamente pues, de esas tumbas.
pero además observan otras cosas, que es que precisamente estas tumbas jalonan o describen pues, rutas prácticamente naturales de movilidad, es decir, los mejores espacios para moverse a lo largo de cientos de kilómetros por esas sierras, con efectos también muy llamativos que ellos describen, por ejemplo, que al llegar a uno de esos tumbas se empieza a ver el otro y no antes, es decir, que uno tiene que llegar, que funcionan casi como señalizadores en el paisaje. Estamos hablando lógicamente como lugares también de memoria, por eso los tratan también como monumentos. Son tumbas mayoritariamente colectivas y describen ese tipo de formalización, ese tipo de estructuración de estos paisajes en esas sierras, ¿no? Estos, bueno, describen también muchas otras cosas, como que la localización precisamente de estas tumbas muchas veces obedece a zonas o puntos de pasos claves, como collados, zonas, por ejemplo, desde las que se puede ver el mar, puntos claves en la percepción y en la movilidad, al fin y al cabo, por el paisaje. Bueno, las investigaciones sobre paisajes megalíticos de Felipe Criado van muchísimo más allá. Lógicamente no las voy a relatar aquí, simplemente quería pues, dejar aquí un ejemplo para que se entendiesen bien estos primeros estudios basados en la experiencia del sujeto sobre el paisaje en relación a ese marco de la arqueología del paisaje en sí, pero como vamos a ver después, a lo largo de las décadas, pues han ido añadiendo otros objetivos precisamente a este tipo de estudios en los que interviene, por ejemplo, precisamente las tecnologías digitales y demás. Pero me voy a quedar aquí. Este es un ejemplo muy típico y casi yo os diría como un caso paradigmático, pionero, desde luego en España, sobre arqueología del paisaje. Pero ¿se acaba aquí la arqueología del paisaje? Bueno, algunos os dirían que sí, que la arqueología del paisaje es esa que hemos visto, hemos resumido anteriormente, es decir, que se centra puramente en esas experiencias más a nivel de sujeto por el paisaje, que tiene que ver con la percepción, la movilidad, no solamente, por cierto, percepción visual, sino que hay otras experiencias de paisajes sonoros y demás, pero en cualquier caso muy relacionadas con el paisaje vivido, el paisaje contextual. Pero no es así. Yo os diría que la mayor parte de proyectos o de trabajos sobre arqueología del paisaje hoy se centran en este segundo gran grupo que os voy a mostrar ahora, ¿no? Que es precisamente no solamente en el abordaje de esa dimensión simbólica que tiene el paisaje, ¿no? Del significado de esos paisajes megalíticos o del significado del arte rupestre o de otro tipo de manifestaciones, ¿no? Hay una gran parte de trabajos de arqueología del paisaje cuyo objetivo fundamental es centrarse en las dimensiones socioeconómicas o sociopolíticas del paisaje, en contextos pues, de explicación, por ejemplo, de paisajes agrícolas, de caminería, movilidad y transporte, de jerarquías poblacionales o espacios de poblamientos con estructuras políticas, etcétera, etcétera. Esto también es arqueología del paisaje. Este tipo de proyectos, este tipo de enfoques tienen dos características que creo que cabe salientar, ¿no? Una de ellas es que muchas veces o en mayor parte se plantean como experiencias interdisciplinares. Y esto no es nuevo, estamos hablando de arqueología y esto quizá
pues ahora mismo no parezca algo pues, demasiado novedoso. Pero sí lo es en el sentido de que abordan un paisaje, aunque sea un paisaje prehistórico, un paisaje de una época determinada, siempre desde un punto de vista casi os diría de estudio regresivo. Eh, lo abordan así también porque fijaros que la naturaleza del paisaje, el paisaje lo podemos entender también como un palimpsesto, en el sentido de que es algo que se ha ido utilizando a lo largo del tiempo y que muchas veces es muy difícil desgranar o diferenciar qué elementos constituyen, pues no sé, elementos prehistóricos o históricos, ¿no? Entonces, muchas veces se acude precisamente a una mirada interdisciplinar, es decir, desde la etnografía, geografía, reconstrucción paleoambiental, y que permite hacer también un enfoque regresivo, ¿no? Un ejemplo muy breve de este grupo de experiencias de arqueología del paisaje. Y os traigo, claro, os traigo sobre todo ejemplos que conozco muy bien y en los que he participado. Os traigo aquí pues este ejemplo de proyectos que desarrollamos casi durante una década ahí en Chile y que trataban de caracterizar precisamente los paisajes agrícolas del Altiplano, con un enfoque de reconstrucción, pero entendía más bien como una síntesis de los paisajes agrícolas en términos de cambio y continuidad, y que planteaban o estaban planteados fundamentalmente desde la pregunta de si existen cambios en el paisaje con la llegada del Inca. Es decir, lo que queríamos ver ahí en esos paisajes del río Salado era si podíamos hoy en día observar cambios en el registro, ¿no? En la cultura material que tengan que ver pues precisamente con la llegada del Inca y el impacto que pueda tener en esos paisajes agrícolas y en definitiva en la propia producción. Bueno, esto simplemente para que tengáis una idea, ¿no? De dónde se desarrolla pues, precisamente esos trabajos. Y esto lo conocéis casi mejor que yo, ¿no? Este tipo de paisajes, pues áridos, en donde de repente te encuentras con infinidad de estructuras arqueológicas, hectáreas y hectáreas, pues de terrazas agrícolas, canales, estructuras de todo tipo en donde creo que una aproximación desde la arqueología del paisaje, con esos presupuestos ahí que os contaba, pues es bastante adecuada. Fijaros, bueno, ahí se ven también corrales, terrazas, la magnitud, pues, de todas esas estructuras es enorme. Entonces, bueno, ¿qué hace aquí? O sea, ¿cómo se plantea aquí un estudio de arqueología del paisaje? Bueno, pues vais a ver que con herramientas no demasiado novedosas o no demasiado, o por decirlo así, no exclusivas de la arqueología del paisaje en sí. Creo que lo que es más característico es el estudio en sí de esa concatenación de metodologías y a dónde se dirigen esas metodologías. Bueno, en este trabajo, pues ahí veis un poco la escala de los sitios, que es enorme, con estructuras distribuidas en cientos y cientos de hectáreas, campos de cultivo, estructuras asociadas a ellos, canales y demás, que requieren, por ejemplo, pues de un estudio exhaustivo de la fotointerpretación, en este caso a través de lo único que había en ese momento, que es una imagen de satélite, pero que al menos con un ojo bien entrenado y con apoyo en campo, pues te permiten distinguir
pues ese tipo de estructuras y sobre todo su extensión. Esto que tenéis aquí, bueno, es el resultado no solamente de la fotointerpretación, sino con un estudio pues, apoyado en campo que describe cada uno de esos elementos que tenéis aquí y que aquí los veis de una forma muy resumida. Esto no implica únicamente una caracterización pues, de esas estructuras que veis ahí, sino que implica también, por ejemplo, determinar o documentar relaciones estratigráficas entre esas estructuras, que también te da una idea de temporalidad en el paisaje sobre ellas. Por ejemplo, entre los distintos tramos de canal, ahí en la zona en la que veis, pues hay miles de tramos de canales, miles de campos de cultivo distintos, seguramente construidos en distintos momentos. Y eso en el fondo es lo que queremos o lo que querríamos o lo que queremos desentrañar, ¿no? Con este tipo de aproximaciones. Otro tipo de estrategia que no es tampoco exclusiva de la arqueología del paisaje, que son esas estrategias de prospección. Que es aquí lo característico o lo paradigmático, que esas estrategias de prospección no se dirigen únicamente a localizar o no materiales o estructuras. No, parten de una pregunta. Parten de una pregunta que con esa estrategia de prospección se pretende resolver. Aquí la pregunta era si las diferentes formalizaciones de los campos y espacios de cultivo responden también a una intensidad de uso diferente de esos espacios a través pues, de la localización de artefactos que pueden responder no solamente a esa intensidad o a la mayor intensidad de uso a través del tiempo, sino también sino también al uso de otro tipo de prácticas, como por ejemplo el abonado, ¿no? Que puede estar relacionado pues, con determinados recipientes cerámicos. Entonces, bueno, aquí se planteó también pues, una prospección por muestreo aleatorio estratificado que tiene pues, una significación para prospectar a través de pequeños muestreos pues, el material de una serie de campos agrícolas que son enormemente extensos. Y también, ¿por qué no? También algo que no es tampoco exclusivo de la arqueología del paisaje, ni muchísimo menos, pero sí ese tipo de estrategias de reconstrucción paleoambiental muy orientadas a la reconstrucción del paisaje en sí. Aquí tenemos pues algo que es muy llamativo, que es que los ojos de agua en esta zona pues en la actualidad están secos. Entonces, lógicamente una pregunta fundamental es cuándo se secaron esos ojos de agua, la disponibilidad de agua, pero también muchas otras. ¿Qué se cultivaba? Paleobotánica. ¿Qué tipo de movimientos o qué tipo de estructuras tenemos ahí? ¿O cómo podemos estudiar pues, la formación de esos canales, que es en sí misma muy compleja a través, por ejemplo, de la geología? Es decir, hay una orientación de esa reconstrucción del paisaje para entender el todo, ¿no? Todo ese registro que hemos hecho anteriormente. Y aquí rompo también otro, otro mito que es una crítica bastante habitual a los trabajos de arqueología del paisaje, que es que prescinden de la temporalidad, de la cronología en sí mismo. Fijaros que precisamente pues, con ese estudio paleoambiental se refuerza muchísimo a través de sondeos, muestras y demás, pues la ascripción de cada uno de esos elementos a un momento determinado, que aquí se relacionan, tal y como estaba planteada la pregunta de investigación, con el momento en el que irrumpe el Inca en este, territorio.
Bueno, y hasta aquí la arqueología del paisaje y aquí os dejo la pregunta, ¿no? Una pregunta que vamos a intentar, pues muy brevemente, pues desentrañar. Y es que, ¿qué implicaciones? O sea, ¿qué tipo de aportaciones podemos hacer a la arqueología desde del paisaje, desde esos paisajes digitales? Y sobre todo, ¿a qué le estamos llamando paisajes digitales? Bueno, paisaje digital es una etiqueta que, bueno, no es demasiado usada tampoco, ¿no? Pero yo me refiero a ella como una denominación que alude al estudio del paisaje a partir de sus representaciones digitales. Unas representaciones digitales que por naturaleza son espaciales, es decir, nos están de alguna manera caracterizando las distintas zonas del espacio a partir de una variable. Y para que lo entendáis de una forma muy sencilla, las fotos aéreas, las ortofotos, los modelos digitales del terreno, los modelos tridimensionales, cualquier representación o modelo que sale de prospección geofísica y que nos informa pues, del campo magnético de la Tierra en relación a las estructuras arqueológicas. Todos esos modelos, que fundamentalmente son representaciones digitales georreferenciadas, es decir, que tienen unas coordenadas y por lo tanto nos informan de aspectos concretos de ese espacio, son lo que caracteriza un paisaje digital, ¿no? La acumulación de todos estos modelos. Entonces, bueno, lógicamente me estoy refiriendo a un montón de tecnologías digitales, sistemas de información geográfico, prospección geofísica, teledetección, pues uso de drones, fotogrametría, etcétera, etcétera, ¿no? Es una forma, pues, de aludir y englobar a todas esas tecnologías. Es importante señalar aquí una cosa. Estas tecnologías han tenido un impacto muy grande en la arqueología y por lo tanto no me voy a detener en todas las implicaciones que han tenido el desarrollo, especialmente desde los años 90, voy a decir, o quizá desde o desde principios, ¿no? del siglo XXI hasta hoy, ¿no? Porque han sido muchas y yo creo que somos conscientes de muchas de ellas. En los últimos años, por ejemplo, los drones, los sensores, etcétera, etcétera, o la aplicación de la fotogrametría, escáner, ¿no? Diversas tareas de documentación arqueológica, ¿no? Entonces, aquí me voy a referir sobre todo a dos aportaciones que creo que son claves para entender la arqueología del paisaje hoy. Bueno, y esas dos aportaciones se basan precisamente en algo que es muy sencillo de entender y que para mí es la clave, ¿no? Y que digamos que refiere estos paisajes digitales en los últimos 5, 10 años a un cambio sustancial. Y es la capacidad que tienen desde hace no tantos años de estas tecnologías geoespaciales para representar el espacio a una escala y resolución que antes no habíamos imaginado. Es decir, siempre hubo una aplicación de los paisajes digitales o vamos a decir de las tecnologías digitales a la arqueología del paisaje. Esto empieza ya y el debate empieza, por cierto, ya en los años 90, donde digamos que las posturas más radicales de la arqueología del paisaje discutían el empleo pues de la tecnología en sí, por ser una representación del pensamiento moderno, a la arqueología, pero desde posiciones mucho menos radicales, ¿no? y que engloban más esta arqueología del paisaje entendida de una manera pues, más integradora,
pues los sistemas de información geográfico, así como otras tecnologías de información geográfica, siempre estuvieron presentes en los estudios. ¿Qué os voy a contar acerca del uso, obviamente, de las cartografías, de los mapas, de las fotografías aéreas? Esto siempre estuvo presente. Pero ¿qué oportunidades, qué cambios podemos percibir en los últimos, o en la última década, o en los últimos años, que han cambiado lo que puede ser la aportación de estos paisajes digitales en este marco de arqueología del paisaje? Bueno, hemos llegado a un desarrollo tecnológico, las máquinas son más grandes, las tarjetas gráficas lo pueden con todo, está al alcance del uso de la arqueología el uso de drones, de sensores, y esto nos ha permitido manejar una resolución y una escala del espacio impensable hace décadas. Hemos pasado de la caracterización del emplazamiento de los sitios, es decir, de una manera de entender el yacimiento simplemente como que estaba ubicado en una posición determinada del espacio, acerca de con una altitud relativa más o menos prominente, desde espacios que se veían más o menos, desde donde se podía controlar más o menos, a un espacio que está ya humanizado, es decir, que la escala ahora mismo representa esas entidades que manejamos en la propia arqueología, es decir, la resolución nos permite representar la arquitectura, integrar un muro en esos modelos digitales y reproducirlos a una escala pues muy general, o sea, nos permite un abordaje de la documentación a otro nivel. Y esto ha cambiado de dos formas, los paisajes digitales y su aportación a la arqueología del paisaje. En primer lugar, nos da otras oportunidades para detectar y documentar el paisaje en sí, mucho más allá del yacimiento. Y en segundo lugar, nos permite volar para hacer estudios de percepción visual y movilidad en el paisaje. Un pequeño ejemplo de esa escala y resolución, de cómo ha cambiado en los últimos años, cómo hemos pasado pues, de manejar datos de archivo, quiero decir, datos que nos venían dados, ¿no?, por las plataformas satelitales, por la NASA o por las cartografías de serie que hacían los países para manejar su territorio, a la generación de datos propios, ¿no? Es decir, ahora en arqueología es muy frecuente utilizar, pues eso, drones para captar, pues, variables de la propia geografía. Entonces hemos pasado de esto que tenéis ahí, es decir, de esas imágenes generales, satelitales, en las que apenas podíamos distinguir las estructuras arqueológicas, en donde únicamente podíamos caracterizar los emplazamientos de los sitios, a pues caracterizar casi piedra a piedra, vamos a decir, el paisaje. Y eso, esa humanización de la escala nos da muchísimas más oportunidades. Nos da oportunidades en dos ámbitos. En el ámbito de la detección y documentación del paisaje, es decir, en la detección de estructuras arqueológicas mucho más allá de aquellas que podíamos observar en superficie. Y es decir, ahí tenéis un ejemplo, esto es lo que llamamos un poco de broma el paradigma Montes Claros, que es un yacimiento sobre el que hemos empezado a trabajar hace poco tiempo, un paisaje fortificado del que podéis ver ahí pues, sus murallas, ¿no?, que son esos parapetos que rodean precisamente lo que sería el poblado, que estaría ubicado en su interior. Hasta ahora, fijaros que el poblamiento fortificado de la Edad del Hierro, eso que llamamos castros en España y que en Europa se conoce como hillforts,
y que son una manifestación de esos paisajes guerreros de la Edad del Hierro, previos a la llegada de los romanos. Esos paisajes se caracterizaban pues solamente a partir, digamos, de la muralla o de los fosos visibles en superficie o a través de las fotografías aéreas. Ese era todo el universo, por decirlo así, del asentamiento en sí. No podíamos ver o distinguir nada más en su entorno. Pero ahora, y ahí tenéis ya un modelo digital del terreno, en este caso producido por datos LIDAR con 2 centímetros de resolución, en donde podéis ver esa muralla que caracteriza el castro, que era hasta ahora prácticamente el universo conocido, y en donde aparecen en esos microrrelieves otras estructuras que antes no conocíamos. Entonces, de esto, que era la caracterización del yacimiento, vamos a pasar a esto, que es un espacio que no se caracteriza únicamente por ese asentamiento o por ese yacimiento que conocíamos en el interior del poblado, sino que está lleno de estructuras en su entorno. Es decir, es, por decirlo así, la documentación del yacimiento, pasamos a una documentación más a nivel del paisaje, es decir, de no entender tanto el yacimiento o ese poblado de una forma aislada, sino entender y poder documentar otros elementos que caracterizan la continuidad de ese poblado. Elementos que pueden ser fosos, que pueden ser caminos de acceso, estructuras que podemos distinguir en su entorno. Todo este trabajo, lógicamente, está por hacer y que se complementará también con pequeños sondeos y demás. Bueno, ¿cómo se llega a esa imagen? Es decir, ¿cómo se llega a esa documentación de todas esas estructuras que hace más de 5 años no conocíamos? Bueno, pues con técnicas y tecnologías, en este caso, por ejemplo, como la imagen infrarroja, con sensores equipados con ese tipo de lecturas de la energía más allá del espectro visible y que nos devuelven esas imágenes en las que podemos distinguir por medio precisamente del estrés hídrico de la vegetación estructuras soterradas y que podéis ver ahí, o también a través de prospección geofísica, algo que se está convirtiendo casi en una forma de estandarización o estandarizada de documentación arqueológica y que también nos permite pues, documentar esas cosas que no vemos en superficie y que podéis ver ahí abajo, ¿no? Entonces, por una parte, está esta ampliación de la idea de paisaje que va mucho más allá de lo que podíamos documentar hace muy pocos años, y que tiene que ver precisamente con el uso de estas tecnologías que nos permiten pues, representar el espacio a otra resolución y también a partir de otro tipo de variables. Y por otra parte, están las aportaciones que pueden hacer los paisajes digitales o las tecnologías geoespaciales a la arqueología del paisaje a través de los estudios de percepción visual y movilidad. Os decía que hace años lo que podíamos decir de un sitio, básicamente con tecnologías digitales, con la limitación de la escala que teníamos en los modelos, es el emplazamiento general del sitio. Pero hoy esto ha cambiado mucho, como veíais ahí, en donde podemos representar tridimensionalmente estos espacios, integrando la arquitectura, describiendo no solamente pues, ese emplazamiento general, ese emplazamiento topográfico, sino cada una de las formas que reflejan pues, las murallas, las calles excavadas de ese yacimiento, cada una de sus viviendas, es decir, la estructura general de ese yacimiento y que nos permiten
abordar con estas tecnologías digitales otro tipo de preguntas, ¿no? Como es cómo la construcción, en este caso de ese poblado, pues estructura las formas de acceso y percepción visual. Si esto es un producto más bien de una estrategia defensiva, ¿no? O poliorcética, o esa estructura, digamos, del espacio reproduce un orden social, una jerarquía. Es decir, ese espacio segmentado pues tiene más que ver pues eso, con un orden social pues también que está segmentado, ¿no? ¿Y cómo se aborda esto? Bueno, se aborda, ya os digo, pues con tecnologías como los sistemas de información geográfica que nos permiten simular pues la visibilidad del paisaje desde diferentes puntos, teniendo en cuenta pues también esas topografías y que también nos permiten otros recursos que yo creo que son muy interesantes como la simulación espacial. Es decir, en ese caso pues una de las cosas que nos preguntábamos era cuál era la altitud original la altura original de las murallas, ¿no? Entonces, pues también podemos recurrir precisamente a las simulaciones para ver cómo se comportan esos modelos. No voy a entrar mucho más en este caso y lo voy a dejar aquí si os parece, en cualquier caso, para no pasarme demasiado del tiempo. Gracias. Sí, muchas gracias. Los aplausos no los oigo, espero oíros a vosotros. No sé si, vale, Muchísimas ahora sí. gracias. Vale, Vamos a hacerte, gracias. escuchás. El tema es que se anula el sonido cuando hay un ruido ambiente. Entonces, ves los aplausos, pero no los puedes escuchar, perdón. Pero por eso. Perfecto. Muchísimas gracias por tu presentación, doctor, súper interesante. Estuvimos tomando notas y se fue llenando un poquito el auditorio y ahora podemos abrir a preguntas. Perfecto. Si querés puedo quitar un poquito, así ves a la persona que te va a hacer preguntas. Pasamos O adelante, decime, ¿sí? No, lo giro un poquito. sí. A ver. Ahí. Sí, sí. Aparecemos. Sí, sí. Sí, la verdad que iba escuchando y previamente también escuchando la introducción de la profe Juli. Mi duda era tu opinión personal con respecto al futuro del hacer de la arqueología. Sabiendo que las excavaciones, que normalmente uno piensa en arqueología, piensa en excavación, y sabiendo que es una actividad bastante destructiva, este desarrollo de nuevas tecnologías que son increíbles, la verdad, muchas veces lo que ponen como positivo es que no son invasivas, justamente permiten hacer un trabajo de regiones muy amplias, de bajo costo comparativamente si tuviese que hacerse una excavación. Entonces mi pregunta es, ¿cómo considerás vos que puede llegar a ser el desarrollo de la excavación per se arqueológica, sabiendo que seguramente estas tecnologías se van a seguir perfeccionando, van a seguir mejorando? O sea, ¿qué rol puede llegar a cumplir la actividad en sí en unos años o incluso más tiempo todavía? Muy buena pregunta, más te decís. Bien. Sí, es una gran pregunta, ¿no? Porque precisamente, pues efectivamente, todos estos métodos que se caracterizan por, o se llaman muchas veces técnicas no invasivas, tienen precisamente, pues esta virtud, ¿no? Que a diferencia de la excavación, que es un método destructivo, pues permiten, por decirlo, practicarlas una y otra vez, sacar conclusiones una y otra vez, sin alterar el registro. Entonces, a ver, ¿dónde están los límites? A ver, es difícil ahora mismo de saber a dónde va a llegar la tecnología y qué vamos a ser capaces de hacer. Lo que está claro es que, por ejemplo, en todas las cosas a las que me he referido, con la capacidad de detectar estructuras arqueológicas soterradas que no son visibles,
prácticamente cada año que pasa las capacidades son mayores. Otra cosa es el acceso que tengamos desde la arqueología, y aquí depende mucho también del contexto, a estas tecnologías en sí. Pero hoy, por ejemplo, la prospección geofísica, aquí he hablado, os he puesto, no sé, esa pincelada, ¿no?, basada en lo que es la magnetometría, ¿no?, que es solamente una técnica de las muchísimas técnicas de prospección geofísica que hay. Técnicas basadas pues, en prospecciones eléctricas, georradar. Existen muchas otras. Los gradiómetros en sí mismo, ahora mismo ya hay de varios tipos, de cesio. Hay, no sé, las técnicas son muchas, y fijaros que aquí ocurre una cosa, y es que muchas veces todas estas técnicas no se desarrollan para la arqueología. O sea, las heredamos desde otros campos o desde otras disciplinas, ¿no? Entonces también tenemos unos periodos de adaptación y de comprensión de aplicación de estas técnicas, que yo creo que es en lo que estamos ahora, ¿no? Yo os ponía ahí pues un montón de estructuras que salen y que se ven que son estructuras arqueológicas detectadas con ese tipo de tecnologías. Pero ¿cómo podemos aprender mejor? Es decir, ¿cómo podemos aprender de qué se trata cada una de estas estructuras si no las excavamos? Bueno, pues de momento es difícil, porque una de las cosas que estamos haciendo es hacer estrategias combinadas. Es decir, hay estructuras que ahora mismo entendemos, que salen en las lecturas de un gradiómetro, que salen en las lecturas de un sensor de infrarrojos, pero otras estructuras es que ni siquiera las conocemos. Y esto nos ha llevado precisamente a plantear pequeños sondeos. Pero fijaros en una cosa, esto no solamente tiene implicaciones a nivel del estudio de las sociedades del pasado. Por ejemplo, este proyecto que os mostraba, que en realidad yo solamente os mostraba ahí un yacimiento, ¿no?, de Montes Claros, en donde aparecían todas esas estructuras en el entorno, se desarrolla en realidad en todo el noroeste de la península ibérica. Es decir, hemos encontrado un montón de estructuras que antes no conocíamos en los entornos. Pensad las consecuencias que tiene esto a nivel patrimonial y de protección de sitios. O sea, son muchas. Y fijaros que aquí, por lo menos en el contexto del noroeste de la península ibérica, en el caso de España, es que estos proyectos cambian incluso las formas de afrontar de los servicios arqueológicos de protección del patrimonio en el abordaje del estudio de los yacimientos. Por ejemplo, ahora se están estandarizando estas técnicas, ¿no? Simplemente casi como un paso previo de cualquier intervención arqueológica. Es decir, como es algo relativamente, vamos a decir, entre comillas, barato y rápido, merece la pena, ¿no? Merece la pena al menos para tener una visión. Ahora, ¿esto va a llegar a sustituir a la, a la excavación arqueológica? Bueno, ahora mismo esto es totalmente complementario. Excavar te da una información a la que no tienes acceso con estas técnicas, ¿no? Alguna de estas técnicas te da incluso, pues, incluso la secuencia de estructuras que tú tienes, o sea, te puede llegar a dar esto, es decir, eh, una primera aproximación a la estratigrafía, incluso. Ahora bien, bueno, sabemos que la excavación arqueológica nos da una información que es muy complementaria a todo esto. No, quizá no podamos excavar un paisaje de 400 hectáreas, lógicamente, ¿no? Pero sí necesitamos, obviamente, los sondeos y las excavaciones para complementar. Yo lo veo como herramientas complementarias y que desde luego nos dan otras oportunidades para hacer arqueología, eso sí. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más?
Y también, bueno, siguiendo un poquito con esto de estas nuevas técnicas, que justo recién mencionaste que estas técnicas incluso nosotros nos vienen de otras disciplinas. No sé en España si se están planteando, ¿no?, las preparaciones de arqueología de los estudiantes cuando comienzan la carrera a empezar, bueno, ya en los años de cursada a aprender a usar estas tecnologías o estas técnicas en realidad, o si meramente es una cuestión que al momento de desempeñarse profesionalmente van a empezar ellos mismos a, bueno, conocer y empezar a probar. Bueno, esa es otra gran pregunta, porque, pero es una pregunta que tiene una respuesta compleja, y es que en general todas las disciplinas, no solamente la arqueología, cada vez son más especializadas y en donde tenemos que recurrir pues a muchas otras cosas. No solamente aquí estamos mostrando, por ejemplo, las tecnologías geoespaciales, ¿no? Pero ¿qué hay de la virtualización y el conocimiento del espacio por medio de ese tipo de técnicas? ¿Qué hay de todas las técnicas que se utilizan en arqueometría? Es decir, estemos entrando en un mundo en el que desde la arqueología necesitamos dominarlo todo, y yo creo que esto no es realista, porque cada vez va a haber más conocimiento de todas estas cosas, ¿no? Entonces, lo que yo sí creo que podemos hacer es tener una idea, y esto sí, lanzado a, pues, a las facultades, ¿no? A la formación, pues una idea pues, más general de las posibilidades que nos dan este tipo de tecnologías, estas y otras, por cierto. Esto yo creo que sí es importante, y os diré aquí que muchas de las personas que dirigen proyectos de este tipo no dominan estas tecnologías para nada. Lo que tienen es un buen equipo. Y me gustaría decir sobre esto, y aquí, bueno, rompo una lanza por los equipos, o sea, por la colaboración y la arqueología colectiva, ¿no? Y no tanto la arqueología individual centrada en una persona, ¿no? Al final nuestra experiencia, y creo que esto lo firmaría cualquiera que estuviera en el Instituto de Ciencias del Patrimonio, o sea, los grandes equipos desarrollan grandes proyectos, pero no podemos pretender que una persona domine todas estas cosas, ¿no? Porque esto es muy difícil, ¿no? Pero por eso mismo está el tema de los estudios interdisciplinarios y demás, porque, o sea, es la parte más colaborativa lo que hace rico el proyecto también, ¿no? Sí, eso es lo que iba a sumar, que es notorio en estos proyectos de arqueología del paisaje más recientes, que el trabajo es interdisciplinario. En nuestra facultad, por ejemplo, que es la Facultad de Ciencias Naturales, tenemos la suerte de trabajar junto a geólogos, o sea, al lado nuestro se desarrollan laboratorios de geología, de biología, podemos acceder de botánica, podemos acceder a esos conocimientos y formar esos equipos interdisciplinariamente para lograr aportes más ricos. Y bueno, justamente la pregunta saca la compañera Inés, es súper interesante porque nos queda la idea de que, bueno, y ahora me tengo que formar en movilidad, y ahora me tengo que formar en prospección con dron. Y no es posible que una persona se forme en todo esto con lo costoso que es y que tengas todas las herramientas disponibles y novedosas, actualizadas. No es esa idea. No perder de vista que lo importante, más allá de todas estas técnicas nuevas, tecnologías fabulosas, es lo que vos contabas, Pastor, es que el equipo y la persona que está dirigiendo el equipo y todo el equipo en sí tiene que estar pensando en sus preguntas arqueológicas que son importantes para dirigir introspecciones, para elegir la herramienta, para buscar en la colaboración. Un poquito lo que traer acá a los chicos, lo que estábamos llamando en el aula, no nos olvidemos de que esa arqueología es antropología lo que estamos haciendo, y que la pregunta que nos lleva a aplicar estas técnicas bueno, incorporar nuevas tecnologías y súper interesantes, tienen que ver siempre con una pregunta. ¿Quiere ¿Alguna otra pregunta? Sí, Alejo. Y, dejadme que añada un matiz sobre esto que me parece interesante, y es que efectivamente, o sea,
La interdisciplinaridad, desde luego, es algo que tiene que estar siempre, ¿no? Y que está en la arqueología. Vosotras lo sabéis, incluso yo diría mejor que nosotros, desde aquí, desde Europa, por vuestra formación, ¿no? Desde esta aproximación que tenéis con matices distintos, ¿no? Sabéis que la nuestra es una aproximación a la arqueología muy apegada a la historia, ¿no? Y no tanto a la antropología, ¿no? Y mi experiencia, desde luego, con arqueólogos y arqueólogas americanos es muy rica, porque también valoro mucho esa formación que vosotros tenéis y nosotros no tenemos. Entonces aquí esto, pues lógicamente, uno no puede saber de todo. Pero lo que sí me gustaría añadir es que sí me parece interesante, además de esta colaboración, que haya personas con perfiles transdisciplinares. Es decir, no solamente desde la arqueología, sino a lo mejor desde esa transdisciplinaridad que te dan dos disciplinas, ¿no? Es decir, perfiles que a lo mejor pues combinen la arqueología con las geotecnologías o la arqueometría con la arqueología, porque creo que ahí se produce un conocimiento nuevo. O sea, muchas veces la colaboración entre diferentes especialistas no es suficiente para añadir valor añadido, por decirlo así. O sea, muchas veces necesitamos conocer esas dos cosas para hilar mucho más fino. No, entonces, bueno, lógicamente me estoy metiendo no, en algo que es muy complejo, que es el conocimiento en sí y cómo se produce, ¿no? Podemos enviar estudiantes a España si nos ayudan a formarnos transdisciplinariamente. Sí. Bueno, gracias por la presentación, Pastor. Yo quería preguntar, en relación también a la primera pregunta de Ine, eh, sobre, bueno, un poco se fue hablando porque hablaron de la complementariedad de las excavaciones arqueológicas y por ahí las metodologías no invasivas. Yo quería preguntar sobre justamente las metodologías no invasivas, las formas de contextualizar cronológicamente conjuntos sin excavar o sin recolectar artificialmente, incluso qué formas, no sé, has trabajado vos o ves que son más eficientes. Bueno, a ver, creo que te entendí. Caracterización cronológica. Sí, puede ser. Sí, entendí bien. Sí, sí. Vale, vale. Bueno, como decía, o sea, no vas a encontrar a nadie que defienda una visión de que la arqueología se puede desarrollar de forma integral únicamente con tecnologías digitales o técnicas no invasivas. Las técnicas no invasivas llegan a donde llegan y se pueden hacer estudios o se pueden desarrollar proyectos determinados que no impliquen preguntas que vayan más allá de los límites, ¿no? Que nos imponen estas tecnologías. Pero hay varias cosas que están esencialmente en el estudio del espacio en sí. O sea, el espacio nos da pistas también y nos permite relacionar este espacio con momentos concretos y también con cronologías concretas. Y más allá que esto, ¿no? Un ejemplo muy claro de cómo se puede abordar cronologías o secuencias, si queréis, más bien, a partir de métodos no invasivos, es todo el estudio que mostraba ahí, y que lógicamente no entré en detalle, de todos esos sistemas agrícolas característicos de Chile, ¿no? De esos paisajes agrícolas que veníamos ahí, ¿no? Bueno, creo que muchas veces no nos hemos parado a valorar la potencialidad que tiene la estratigrafía de las estructuras en superficie, ¿no? Algo que hacemos muchas veces en excavación, es decir, como unidades estratigráficas, ¿no? Que vamos caracterizando cuando excavamos, pero existe una arqueología de la arquitectura que también trabaja con unidades estratigráficas y que construye matrix exactamente iguales que las que hacemos en excavación
con elementos construidos y de forma superficial. Es una forma, por ejemplo, de aproximarse, ¿no?, a la cronología, así de acuerdo. Después habrá que hacer una datación, ¿no?, de radiocarbónica para saber de cuándo es. Pero en los propios materiales está también la cronología, en la estructura espacial, ¿no? O sea, podemos hacer otras lecturas. Hay elementos característicos de contextos cronológicos determinados que podemos reconocer. Por ejemplo, ahí os mostraba, ¿no? Vemos un castro. Nosotros sabemos de qué cronología son los castros, sí, porque los hemos datado 400 veces a través de dataciones radiocarbónicas. Hay muchas otras cosas que se pueden relacionar a partir, vamos a decir, de metodologías no invasivas y que nos informan también de esas cronologías. Ahora, ¿podemos sustituir nuevamente eso, ¿no?, todos estos tipos de estudios por la excavación? No, la excavación nos da otra información bueno, y yo creo que aquí, si tuviera que pensar más bien en ese marco de arqueología del paisaje y cómo se estudia la excavación, más allá de cómo se aplica en la arqueología en sí, es cierto que muchas veces, o es muy característico en planteamientos de estudios de paisajes como los que ahí veíais, pues combinar todo tipo de metodologías superficiales, ya sean prospecciones, aplicación de drones y fotointerpretación, todas estas cosas con pequeños sondeos. Y esto sí que, bueno, no es exclusivo de la arqueología del paisaje, pero muchas veces lo que queremos resolver es algo muy claro. Y os pongo un ejemplo. Nosotros hemos documentado ahí en Chile, imaginaros, pues 30 tipos formales de terrazas, no, de grupos constructivos de terrazas, que parecen que obedecen a distintos momentos de construcción, a distintas manos, a distintas lógicas. Nosotros nos hemos planteado excavar esos 30 conjuntos de estructuras agrícolas. No, lo que nos hemos planteado es hacer 2, 3 sondeos en los 3 tipos característicos para ver si realmente hay una relación formal entre esa estructura que tienen esos grupos formales de terrazas y la cronología. ¿Entendéis? Es decir, no hace falta muchas veces excavarlo todo, aunque sea formulando pues, una hipótesis de trabajo. Con el muestreo pasa un poco lo mismo, aunque no es la excavación. Podemos recoger material en 400 hectáreas cuando la densidad del material ahí es enorme, está todo lleno de fragmentos. No podemos manejar esta cantidad. Entonces, ¿qué hacemos? Pues muestreos. Eso es. Gracias. Bueno, me gustaría decir también, y esto, que no he mostrado aquí ejemplos propios de Argentina, que seguramente son con los que estáis más familiarizados, porque como está ahí Julieta, pues lógicamente entiendo que tenéis accesos a los trabajos que hicimos con ella ahí, pero que también constituyen ejemplos muy característicos de este tipo de cosas. No, pero bueno, por huir un poco de la repetición, ¿no? Dije yo, bueno, pues estarán hartos de ver los trabajos de Julieta. Todavía no nos presentamos, así que tranqui, pero no, también que hicieras de Chile para que ellos también vieran algo de acá, de Eso Sudamérica. es, claro, eso es. Bien, ¿alguna otra pregunta? Ya estamos casi. Yo tengo una pregunta. Bueno, primero, gracias por la exposición y el intercambio. Buenísimo. Que arrancaste, bueno, acá se arrancaste la charla como diciendo esto de que el paisaje era muerto en un sentido epistemológico. Mi pregunta es, digo, allá en España hoy en día, ¿la gente se posiciona como se dice, bueno, pues, teóricamente, este trabajo está hecho de arqueología del paisaje, o ya se da por sentado que es como algo que la arqueología ya tiene incorporada? O también como lo que me da la sensación de la charla, un poco lo que dábamos en la clase, es como qué fuerte está vinculada la cuestión de la gestión patrimonial, cosa que quizás acá en Argentina veíamos que no sucedía como tal, que de hecho vos comentaste que
este grano tan fino que permite hoy en día poder ver el paisaje y detectar sitios o estructuras, la importancia que tienen para la posterior conservación. Es como que, bueno, vos ya sabés que eso está ahí, entonces no tendrías luego que pasar por una cuestión de, bueno, ¿cómo hacemos para que no se destruya esto que está tan vulnerable que acaba de aparecer? Bueno, que eso me parece que es como medio distinto a lo que sucede ahora en Argentina al menos. Bueno, a ver, la pregunta es muy buena, porque es una afirmación un poco provocativa esto de que la arqueología del paisaje ha muerto, pero es que yo creo que la sentimos, o sea, la gente que nos hemos formado ya como estudiantes desde este marco, creo que sentimos un poco esto. Es decir, cuando yo estudiaba en la facultad, el hacer la arqueología del paisaje, entre comillas, era algo como nuevo, quizá incluso os diría un poco polémico, no sé. Hoy en día yo veo a muchos compañeros que estudiaron conmigo y que hicieron otro tipo de arqueologías, veo sus trabajos y veo muchas cosas de arqueología del paisaje en sus propios trabajos. Entonces, bueno, qué quiero decir con esto? Os decía también al principio que lo que yo he mostrado aquí es una versión o una visión integradora de la arqueología del paisaje. Seguramente hay colegas que no estén de acuerdo con que todo esto sea arqueología del paisaje. Y eso lo tengo clarísimo, porque lo he discutido con algunos de ellos. Muchos de ellos me han dicho, hace falta escribir un manual de arqueología del paisaje, pero también hay debates que están publicados. Y un debate que está publicado es el debate sobre el concepto en sí de espacio y la posibilidad o no de utilizar tecnologías digitales en la propia arqueología del paisaje. Eso fue un debate que bueno, que está publicado ya desde los años, desde finales de los 90. Hay varios trabajos sobre ello y que, vamos a decir, las posturas más radicales de estudios experienciales dentro del marco de la fenomenología, eh, que corresponden a esos estudios, pues a lo mejor de Tilley, Thomas y demás, creo que no reconocerían como una forma de arqueología del paisaje, pues ese otro conjunto que mostraba, ¿no? De paisajes pues más orientados pues a paisajes productivos, paisajes sociopolíticos, paisajes que se pueden abordar de un punto de vista más reconstructivista, ¿no? Y entonces, bueno, ya os digo, uno se posiciona, soy arqueólogo del paisaje. No, yo digo que los arqueólogos del paisaje se pueden siempre distinguir y se pueden distinguir de una manera. Si vosotros vais por el campo mirando al suelo, no sois arqueólogos del paisaje. Si vais por el campo mirando al horizonte, probablemente lo seáis. Es un poco una broma, pero es cierto que la arqueología del paisaje busca más los referentes más allá del objeto, por decirlo así, ¿no? De ese objeto, de ese fragmento, de esa estructura que encontramos en el suelo. Intentamos hacer algo más contextual. Pero bueno, esto es una caricatura, lógicamente. Nadie se posiciona. No, yo soy arqueólogo del paisaje, no. En España, bueno, aunque hay muchos grupos de arqueología, pues el nuestro concretamente, a partir de los trabajos de Felipe Criado, pues se ha hecho como muy conocido ya desde el principio, desde finales de los 80, incluso en Europa, pues por representar claramente este posicionamiento de arqueología del paisaje en sí. Pero yo considero que hay otros grupos en España que hacen arqueología del paisaje también. Seguramente los grupos de Jaén, de la Universidad de Jaén, la Universidad de Sevilla, Leonardo García San Juan y su equipo, en el CSIC y en Madrid, pues Almudena Orejas, Javier Sánchez Palencia, también en Mérida, pues también el Instituto de Arqueología de Mérida, que trabaja muchísimo sobre prospección. O sea, en realidad hay una variedad de aproximaciones que tienen en común esto, ¿no? Estudios, pues
que van sobre el paisaje, al menos, si no queréis ponerlo así como, no, como en el marco de la arqueología del paisaje, pero que el paisaje es el objetivo fundamental, ¿no? Y se habla mucho y se cita, ¿no? Como, así como en general, ¿no? Muchas veces cuando se escribe, ¿no? Pues este trabajo se elabora desde la arqueología del paisaje. La arqueología del paisaje frecuentemente es una keyword, es una palabra clave, ¿no? En los artículos que se publican, cada vez menos, porque se da menos importancia a esto. Pero ya os digo, esa afirmación tan atrevida de ha muerto quiere decir, o ha muerto de éxito, quiere decir un poco eso. Que yo lo que veo es que desde la arqueología ahora consideramos mucho más el paisaje y eso me parece una gran noticia en general. En todo caso, el paisaje no ha muerto. No, bueno. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Si no, estamos por terminado para que los chicos En el auditorio quisieran saber la pregunta. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que tu presentación excelente nos cierra, la primera parte nos cierra todo lo que ya vimos en la materia y de acá en adelante lo de paisajes digitales es lo que continúa. Así que no, Sí, así que la verdad que excelente y la verdad que una síntesis muy importante de todo lo que vamos a dar después. Por eso te decía que en realidad los trabajos que hicimos juntos todavía no están. Van a ser en la segunda parte. Pero desde ya, muchísimas gracias, Pastor, porque la presentación fue muy buena. Para los chicos creo que están ahora sí, muy contentos con la presentación y con toda la información que nos brindan. gracias por tu tiempo, por tu disponibilidad y por tu excelente presentación. Bueno, pues muchas gracias, Lucía, Julieta y a todos vosotros por escucharme. Y a ver, aunque estoy un poco lejos, tengo correo electrónico, entonces si se os ocurra alguna duda, cualquier cuestión, no sé, que podáis plantear más allá de este momento, ¿no? de clase, pues será un gusto poder responderla en todo caso. Os mando un saludo grande. Muchas gracias. Gracias desde acá. Vale, chao. Bueno, muchísimas gracias.